es el agradecimiento por estar en este espacio y los dejo con el ingeniero Sebastián Damasio, que estoy totalmente seguro que los tendrá con bastante información, bastante entretenidos, con bastante información, bastante innovadora y bastante chiva. Que tengan una excelente noche y que sea de bastante provecho. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por poder involucrarse el día de hoy en nuestro webinar de usos, introducción al manejo y uso de datos LIDAR del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Como bien lo señalaba Alejandro, mi nombre es Sebastián Damasio y estoy para servirles. Vamos a tener una sesión en la que vamos a poder hacer una introducción general a esta tecnología, ¿verdad? Tan vigente actualmente, ¿verdad? Y tan necesaria de poder nosotros empaparnos como profesionales para poder, digamos, sacarle un máximo provecho, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles mi pantalla a continuación para poder iniciar con la presentación del día. Vamos a compartir por aquí. Y vamos a arrancar. Como bien lo señalaba Alejandro, este webinar, al ser una presentación que se está transmitiendo, las preguntas se pueden hacer directamente por medio del chat y podrán ser respondidas durante el final de la presentación o en el momento en el que estemos posteriormente, ¿verdad? Si fuera alguna duda o alguna situación así particular, la podríamos ver después también con todo gusto. Entonces, primeramente, introducción a la captura y manejo de datos LIDAR para la población del CIT. Lo que vamos a ver así inicialmente es una pequeña introducción. Vamos a conversar sobre qué es la tecnología LIDAR y cómo funciona. Y después vamos a ver algunas aplicaciones, ¿verdad?, en las que se utilizan la tecnología LIDAR y algunos ejemplos prácticos de cómo se puede visualizar datos en esto. También vamos a hacer al final una presentación del curso del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica que se va a empezar a promocionar a partir del día de hoy. Primero que todo, para empezar como a modo introductorio, ¿qué es lo que nosotros tradicionalmente trabajamos en ingeniería topográfica cuando trabajamos con nuestros equipos de estación total, de nivel digital, de precisión o de GNSS? Nosotros normalmente capturamos datos en campo, vamos, hacemos una medición, ya sea capturando puntos GNSS o midiendo con estación total, ¿verdad? Y normalmente ese es el proceso que lleva más tiempo. La descarga de los datos es sumamente sencilla en estos dispositivos. Son procesos que los tenemos completamente manejados ya, ¿verdad? Ya los tenemos habituados. Y también el procesamiento de dichos datos. No vamos a entrar aquí en detalles con respecto a qué se hace con esos datos, ¿verdad? Y después de eso, si es rápido, por ejemplo, entregarle al cliente, ¿verdad? O que se apruebe una presentación o algo así, porque no viene al caso, ¿verdad? Estamos hablando de la medición en sí. Entonces, cuando hablamos de LIDAR, lo primero y lo que, digamos, primero tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, a la hora de elegir un equipo o de elegir un software o de elegir si utilizar o no utilizar LIDAR en ingeniería topográfica, es ver el proceso completo, ¿verdad? Ver nuestro proceso completo de una forma integral es lo que nos va a permitir poder analizar si la tecnología LIDAR nos funciona o no nos funciona para efectos de lo que nosotros estamos haciendo. Hay una creencia popular arraigada en muchas personas, y no estoy diciendo que en todos, pero hemos visualizado así durante mucho tiempo los que estamos metidos en este mundo del líder, que hay veces que se
se considera que trabajar con LIDAR o con tecnología, digamos así, mucho más moderna, donde hay muchos más datos, ¿verdad? Donde los equipos implican más tecnología y implican más inversión y todo, muchas veces se denota como algo que no es necesario, ¿verdad? Y tal vez aquí la intención de este webinar, que es cortito y básicamente lo que hace es una introducción al tema, pero la intención de empezar con esa sensibilización a la tecnología es poder dejar de lado un poco esa zona de confort y ver cómo la tecnología líder nos puede ayudar, no solamente si trabajamos en una institución que ya tiene el equipo, no solamente si es para hacer un trabajo que no se podría hacer con otro tipo de equipo, ¿verdad? Eh, sino también como una ventaja comparativa y como una posibilidad para poder adentrarnos en nuevos mercados, adentrarnos en nuevos servicios, brindar nuevas cosas, y eso es lo que el ingeniero topógrafo está haciendo, ¿verdad? Llevando cada vez más la tecnología, por ejemplo, a la obra de construcción, a un, a un proyecto BIM, a un proyecto de construcción de una carretera, a un proyecto de mantenimiento de un patrimonio cultural, ¿verdad? Y todo eso lo podemos ver viendo el proceso completo para tomar en cuenta desde la captura de los datos, el procesamiento, la descarga y la generación de los productos de información finales que se necesitan para eso. Entonces, como les decía, nosotros tradicionalmente en ingeniería topográfica hacemos trabajos con estación total, con GNSS, con drone, ¿verdad? Y el trabajo de campo toma tiempo y el procesamiento normalmente es bastante rápido. La descarga de los datos de la estación, la descarga de los datos del GNSS. Con el caso del escáner, cuando trabajamos con tecnología LIDAR, ¿verdad? Aquí voy a empezar con un escáner a nivel terrestre, ¿verdad? Ahora vamos a ver que existen varias clasificaciones de esto, ¿verdad? Puede ser similar, puede ser que en el trabajo de campo se lleve cierto tiempo, ¿verdad? Y que la descarga de los datos sea rápida, pero eso va a depender mucho de si nosotros sí tomamos en cuenta eso en el momento en el que tomamos la decisión de cómo entrarle a este proyecto, ¿verdad? Con qué equipo, con qué funcionalidad, ¿verdad? Porque como todo, siempre hay diferentes tecnologías dentro de la misma tecnología. Entonces, por ejemplo, el procesamiento de los datos, el flujo de la descarga de datos, las características del equipo y los programas para obtener los resultados pueden hacer que este flujo sea similar a esto que estamos adecuados y tal vez hasta mejor. Sin embargo, si no lo tomamos en cuenta, podríamos tener varios problemas. Podríamos enfrentarnos a tener una gran cantidad de datos en un equipo que no podemos procesarlo. Podemos enfrentarnos a tener una gran cantidad de tecnología, pero no tener una pieza de software necesaria para poder, por ejemplo, hacer el producto final, ¿verdad? Y entonces tener que caer en problemas que no queremos tener. Entonces, parte de esta introducción es poder adentrarnos en esa tecnología un poquito más y entenderla, ¿verdad? Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer definitivamente y de forma necesaria es definir qué es LIDAR, qué es tecnología LIDAR, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algunas imágenes ilustrativas. Sin embargo, para poder adentrarnos en qué es LIDAR, primero vamos a definir qué es láser, ¿verdad? Entonces, el láser es del acrónimo en inglés que significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación, ¿verdad? La, Normalmente la fuente de luz de emisión que nosotros vemos en la mayoría de nuestra experiencia es espontánea, ¿verdad? No es estimulada. Entonces el láser es una forma de luz, ¿verdad? Una forma de luz amplificada y que se ha emitido por emisión estimulada de radiación. Una de las características principales
que tiene el láser es que el láser puede ser de alta potencia. Eso quiere decir que puede tener una potencia amplificada. Puede ser amplificada, ¿verdad? Se puede concentrar el láser en un punto y eso genera, ¿verdad? Una potencia importante para múltiples usos, ¿verdad? El láser es monocromático, ¿verdad? El láser no tiene color. Nosotros en las aplicaciones con LIDAR, ahora vamos a ver cuando lo utilicemos, ¿verdad? Y todo lo demás, nosotros agregamos esa colorización de la nube de puntos al láser, pero el láser es monocromático. El láser tiene direccionalidad, entonces puede ser direccionado y tiene una frecuencia de emisión bien definida. Asimismo, se puede emitir en pulsos cortos y tiene coherencia. Tiene coherencia quiere decir que los haces de luz pueden ir uno detrás del otro. Y el tema de que se puede emitir impulsos cortos nos importa por el tema de que ahora vamos a ver el tema de los retornos y otras características técnicas ahí importantes al respecto de eso. Entonces, una cosa importante con el láser, ¿verdad? No hemos llegado al LIDAR todavía, con el láser, es que los láser se clasifican en diferentes grupos, ¿verdad? Como el ojo es más vulnerable a la luz del láser, entonces existen clasificaciones según su peligrosidad y cómo pueda dañar a las personas. Existen clasificaciones clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, ¿verdad? Siendo la clase 3 y la clase 4 las más peligrosas, ¿verdad? Entonces, no sé si han visto posiblemente hayan visto esos rótulos como ese que puse de ejemplo en esta pequeña presentación, donde dice clase 2, producto, ¿verdad? No poner los ojos, ¿verdad? Entonces, eh, hay un momento fuerte en el daño ocular que puede haber ante la potencia de un láser, pero si uno lo expone mucho tiempo a la luz, ¿verdad? Entonces es una de las consideraciones que hay que tener con el láser, ¿verdad? Luego tenemos, para poder irnos adentrando un poco más en lo que nos atiende, ¿verdad? Es la medición de distancias utilizando láser, ¿verdad? Entonces, los distanciómetros tradicionalmente, por ejemplo, los distanciómetros de mano o los distanciómetros incluidos en estaciones totales, ¿verdad? Los distanciómetros por sí mismos, en sí mismos, lo que calculan es una distancia a un objeto utilizando una posición relativa y calculando por medio de la velocidad y el tiempo una distancia. Pero lo que tenemos con respecto a esa medición es que dicha medición va a ser, como les digo, relativa, no va a tener una ubicación específica, sino que simplemente va a ser una distancia, ¿verdad? Y todo eso es para poder llegar a la parte donde ya, digamos que definimos lo que es LIDAR, ¿verdad? Entonces el LIDAR también viene un acrónimo en inglés de detección de luz y rango, ¿verdad? Entonces, el LIDAR es una fuente de luz estimulada, no espontánea, ¿verdad? Como decía el láser, pero se parece más al radar, ¿verdad? Cuando tenemos el radar, cuando trabajamos con radar, tenemos ondas de radio que están siendo lanzadas y se captura el retorno de dichas ondas de radio en el regreso, ¿verdad? Y se calcula y se capturan esos datos y así se van pudiendo modelar ciertos objetos, modelar ciertas figuras o ciertos terrenos o distancias, ¿verdad? En cambio, el LIDAR es más parecido a eso, pero en vez de utilizar ondas de radio, lo que utiliza es luz, ¿verdad? Ondas de luz que están por encima del espectro visible del ojo. Un punto muy importante y muy interesante es que el LIDAR puede trabajar completamente separado de la luz solar, ¿verdad? Entonces el LIDAR puede trabajarse en diferentes ambientes y no necesita de la luz para poder ser, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de LIDAR. Los LIDAR se pueden colocar sobre, por ejemplo, sobre aviones
aviones tripulados como estos. Estos se le llaman LIDAR aerotransportados, ¿verdad? Donde podemos colocarlos en este caso van todos los sistemas montados y por debajo va el LIDAR correspondiente, ¿verdad? También aquí podemos ver otro que está colocado sobre la trompa de una aeronave. Aquí por debajo también de una avioneta y aquí también, ¿verdad? Donde iban montados los LIDAR, ¿verdad? Los LIDAR también se pueden colocar, por ejemplo, en aeronaves como helicópteros, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver uno colocado sobre un helicóptero. Aquí también, bueno, sobre no, debajo de, y aquí otro ejemplo, ¿verdad? Asimismo, se pueden tener LIDAR terrestres, ¿verdad? Que es como uno de los usos que más se parecen a lo que nosotros hacemos en la ingeniería topográfica, ¿verdad? Tradicional. Por ejemplo, aquí tenemos un equipo trabajando en un ambiente de bosque, ¿verdad? En un ambiente de forestry ahí. Tenemos también otro ejemplo trabajando en un ambiente de infraestructura, por ejemplo. Aquí escaneando un puente o escaneando vías férreas, ¿verdad? También. En esta parte de vías férreas lo aprovecho para decir que también existen LIDAR que se les llama LIDAR móviles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en líneas férreas puede ir el LIDAR colocado sobre un vehículo, como en este caso un tren, ¿verdad? Puede ir colocado sobre una embarcación, ¿verdad? O puede ir colocado sobre un vehículo. Aquí podemos verlo colocado sobre un vehículo y aquí podemos verlo directamente con una cámara, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos ejemplos de esos. Aquí traía otros ejemplos móviles interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí colocado sobre una barca, colocado sobre pequeños dispositivos, ¿verdad? Sobre pe- carriolas para entrar en lugares más incómodos, ¿verdad? También incluso sobre carritos de golf o sobre vehículos todoterreno, ¿verdad? Y evidentemente, uno de los usos más populares que nosotros podemos tener son colocados sobre vehículos aéreos no tripulados, ¿verdad? Sobre drones. Aquí tenemos un sensor LIDAR sobre un cuadracóptero, aquí en otro cuadracóptero, ¿verdad? Aquí sobre también un cuadracóptero de los más populares que hay ahorita en el mercado, sobre algunos de otros tipos ya un poco más de mayor peso, ¿verdad? Porque lo que implica llevar estos equipos es que son sensores que son pesados, ¿verdad? Entonces incluyen tener que llevar baterías grandes porque son diseñados muchas veces para poder hacer amplias inspecciones de diferentes magnitudes, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? De tipos de LIDAR que tenemos, que son la detección de luz y de rango, ¿verdad? Entonces, el LIDAR es la detección por medio del uso de láser, pero para poder medir. Entonces aquí vamos a ver esa diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el LIDAR y el láser? Bueno, el láser, como vimos, ¿verdad? Es la amplificación de la luz estimulada por una emisión estimulada de radiación y el LIDAR una detección de rango por medio de la luz, ¿verdad? El láser es un instrumento que utiliza tecnología para emitir luz a través de un proceso conocido como amplificación óptica y se usan muchas aplicaciones que no son precisamente ingeniería topográfica, ¿verdad? El láser se utiliza en medicina, se utiliza en investigación, ¿verdad? Arrancó por allá de los años 60 con cuando se descubrió que se podía utilizar de esa manera y se ha utilizado para múltiples usos, ¿verdad? Ya el LIDAR como tal, o LiDAR, como se le conoce, ¿verdad? Muchas veces por ser un acrónimo que viene del idioma inglés, es un método que específicamente se utiliza en equipos para medición, ¿verdad? Entonces, podemos decir, si decimos cuál es la diferencia entre láser y LiDAR, que
bueno, el LIDAR es una tecnología que utiliza láser, ¿verdad? Esa sería la, la, digamos, como la explicación, ¿verdad? Más conclusión de esta parte, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el LIDAR? Bueno, aquí hay una imagen. Se le llama un espejo rotacional y el espejo rotacional envía pulsos de láser a velocidades de la luz contra cualquier superficie visible, ¿verdad? Entonces, lo primero que pasa es que el sensor tiene un espejo rotacional que envía los pulsos de luz. Los pulsos chocan y rebotan contra las diferentes superficies, ¿verdad? Permítanme aquí porque me quedó esto de este lado y tenía aquí una imagen que les quería mostrar. Eh, se rebotan contra los objetos, ¿verdad? Y rebotan y son capturados por el equipo, el cual guarda la ubicación del mismo, ¿verdad? Entonces, eso es así como se ve en esta imagen, se va generando un mapeo, ¿verdad? De lo que está capturando. Toda esta orilla que está aquí, él la está capturando. Y si encuentra un objeto, se generan sombras. Uno de las cosas que debemos de quitarnos de la mente, que muchas veces se ha dicho, yo creo que es como esos mitos, no sé si está bien decirlo de esa manera, ¿verdad? Es el tema de que el láser atraviesa, que el líder atraviesa, por ejemplo, la vegetación, ¿verdad? Y no es así. El láser lo que hace es que la, lo que hace es pasar por en medio, ¿verdad? De los objetos y rebotar, pero donde no puede pasar, como cualquier imposibilidad física, ¿verdad? Entonces lo que hace es que se genera una sombra, ¿verdad? Pero no es problema, ¿verdad? No vamos a tener problemas con esas sombras porque para eso vamos a ver ahí cómo más adelante cómo las podemos quitar, ¿verdad? Hay un concepto que es importante de mencionar, que es el tema de los retornos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si cuando vemos así, después de ver cómo funciona esto, vemos los retornos. Entonces, el LIDAR es enviado y retorna, pega con el piso y se devuelve. Y en estas posiciones, dependiendo de la capacidad del equipo que nosotros tengamos, es posible poder tener un retorno, dos retornos, tres retornos, cuatro retornos, dependiendo del equipo. Entonces, una de las cosas que van a escuchar posiblemente cuando hablen de equipos de LIDAR es los retornos. Es importante, sí, sí es importante, porque los retornos son los que permiten que dentro de esa información que regresa al dispositivo podamos capturar más datos. Sin embargo, también hay otro concepto que es la cantidad de puntos que se pueden tener por metro cuadrado, que también debe ser tomado en cuenta, ¿verdad? No solamente el tema de los retornos que están por ahí. Y como vimos anteriormente, existen sombras que se pueden generar, ¿verdad? Porque el láser no penetra objetos sólidos, ¿verdad? Eso es un mito ahí que dice que atraviesa la vegetación. Bueno, atraviesa por donde pasa la luz, ¿verdad? Y al tener múltiple cantidad de puntos, entonces pasa por ahí y eso le permite poder capturar muchos datos, pero sí hay sombras. Y la sombra se combate con multiposición. Entonces, por ejemplo, si estamos escaneando un edificio, podríamos escanear esta cara del edificio y podríamos escanearla por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y vamos a tener esa solución para poder eliminar dichas sombras, ¿verdad? También es posible adicionar, pero no es imprescindible, no depende, nuevamente depende también de los equipos que estemos utilizando, pero es posible utilizar puntos de control. Esos puntos de control son puntos que ayudan a poder registrar
nuestras nubes de puntos, ¿verdad? Registrar los escaneos que realizamos, ¿verdad? Con la tecnología LIDAR. Entonces, por ejemplo, estas esferas se colocan en diferentes paredes y eso ayuda, o estos objetivos planos, ayuda para poder como georreferenciar y también para poder registrar las diferentes nubes de puntos de una forma más precisa. Ya las tecnologías han permitido que sea posible registrar diferentes datos automáticamente, incluso en campo, ¿verdad? Hay muchos dispositivos que permiten una autorregistración en campo, donde usted tiene, por ejemplo, una tablet, ¿verdad? Y dentro de la tablet puede estar viendo lo que está, por ejemplo, aquí. Puede estar viendo un escaneo, puede estar viendo otro escaneo y puede autorregistrarlo a la medida que va realizando el escaneo. Eso es una gran ventaja porque entonces nos ayuda con el proceso del flujo de trabajo de descarga de datos. Ya no necesitamos cuando bajamos los datos ponernos a registrar los datos, no tenemos que ponernos a hacer la colorización de la nube de puntos en la oficina, sino que bajamos los datos, ya están, como quien dice, listos. Pero eso va a depender de los equipos y la tecnología con la que contemos, ¿verdad? Dentro de los equipos LIDAR. Entonces, otro aspecto muy importante en esta introducción que estamos haciendo a cómo funciona el LIDAR y qué cosas importantes debemos tener en cuenta con LIDAR es la cobertura. Yo diría que esta parte es sumamente importante porque aquí es donde nosotros determinamos cuándo usar o no usar un dispositivo, de qué tipo, de qué otro tipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al momento en el que nosotros queremos determinar un área, nosotros el concepto importante es el espaciamiento entre los puntos. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos que los equipos nos permiten elegir dentro de un espaciamiento, ¿verdad? O elegir dentro de un panorama o elegir dentro de una modalidad que se llama fino, grueso, superfino, ¿verdad? Y ahí nos va a decir cuántos puntos va a capturar, porque los LIDAR capturan millones de puntos, ¿verdad? Entonces es importante mencionarlo porque son millones, millones de puntos, ¿verdad? Así son de grandes las nubes que se generan y entonces debemos tomar en cuenta a la hora de calcular, ¿verdad? La configuración que queremos, el espaciamiento con el que escaneamos. Podemos decir entonces, como un recapitulado de esta parte que vimos de qué es LIDAR, ¿verdad? Que un equipo líder es un equipo que va a estar lanzando cientos de miles de puntos de forma horizontal y vertical para obtener coordenadas relativas y una representación espacial de la superficie u objeto para un posterior análisis y aprovechamiento de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se llama el producto por excelencia que generamos con un equipo de captura LIDAR, ya sea aéreo, terrestre, móvil, aerotransportado? Se llama nube de puntos. La nube de puntos, ¿verdad? Es nuestra materia prima. Es el conjunto de puntos al inicio sin color, después colorizado, muy precisos y de alta representatividad que nos permite en un sistema tridimensional poder ver los datos, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que nosotros llamamos nubes de puntos. Los nubes de puntos son muy grandes, pueden llegar a ser, digamos, un conjunto de nube de puntos puede ser muy, muy grande. Por ejemplo, aquí tengo uno de los ejemplos que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y entonces, y aquí lo podemos ver en 2D y aquí lo podemos ver 3D. Esto es ahí en Barrio Escalante, capturado con un sensor LIDAR. Y tenemos una cantidad grandísima de puntos para cada uno de los elementos que hemos capturado, ¿verdad? Entonces, eso, como es un LIDAR aéreo, ¿verdad? Uno determina cuánto es la velocidad a la que va a volar el dron y dependiendo de la velocidad que va a volar el dron, entonces el sensor va a ir capturando, por ejemplo, con el que se capturó este primer ejemplo, es un LIDAR que tiene la capacidad para poder generar nubes de puntos con una cobertura de 120 metros 120 puntos por metro cuadrado. Sin embargo, existen múltiples, digamos, como
equipos, ¿verdad? Y con diferentes capacidades. De hecho, tal vez uno de los puntos que no voy a tocar en este webinar son especificaciones de equipos, ¿verdad? ¿Qué equipo, cuál equipo, cómo? Porque no es la intención del mismo, ¿verdad? En el curso que vamos a dar en el SIT, sí vamos a hacer un repaso por los múltiples tipos de equipo y cuáles son más o menos las características, por lo menos los más comunes, ¿verdad? Porque son cosas que son necesarias de revisar. Asimismo, vamos a utilizar dentro de eh, dentro de las prácticas, porque el curso ahora voy adelantándoles un poco, ¿verdad? Trae una parte práctica y una parte teórica, ¿verdad? Entonces, también es posible, va a ser posible manipularlos y utilizarlos, que me parece que también es muy valioso. Luego tenemos los componentes que debe tener un líder. Muchas veces estos componentes vienen sueltos, muchas veces estos componentes vienen unificados, ¿verdad? Ahorita simplemente los estamos como mencionando, ¿verdad? El primero es el sensor LIDAR, ¿verdad? Que es un sensor capturado. Esos también hay los que vienen todos en una sola cosa y no pareciera que están diferentes, ¿verdad? Y como los que son terrestres, ¿verdad? Que vienen todos pegados, entonces uno no sabe que son equipos diferentes, pero bueno, dentro de los componentes viene un equipo LIDAR, viene un IMU que es muy importante porque es la unidad de medición inercial, es ese dispositivo que nos va a permitir poder medir la orientación y todo lo que son los giros, ¿verdad? Los desplazamientos del dispositivo para poderlo ir capturando y va pegado directamente con el equipo LIDAR. Y el GNSS que también nos va a ayudar para ese mismo proceso, pero para el tema propiamente de la ubicación, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que vamos a necesitar. Evidentemente, el dispositivo en el que se coloca, que ya habíamos visto, ¿verdad? Puede ser colocado aerotransportado, puede ser colocado móvil, puede ser colocado en un vehículo aéreo no tripulado, puede ser colocado en un trípode y también puede incluir una cámara, ¿verdad? Una cámara que puede ser una cámara RGB, puede ser una cámara termal, puede ser una cámara multiespectral. Lo que va a lograr el tipo de cámara es sumarle a nuestra nube de puntos más atributos de los que ya puede capturar por sí mismo al momento en el que captura su nube de puntos. Aquí hay un punto importante, cómo funciona la tecnología con la que se captura, por ejemplo, las distancias en un LIDAR, ¿verdad? Hay dos formas de hacerlo. Hay LIDAR que trabajan con longitud de onda, que se llama wavelength, ¿verdad? Que es la medición de la distancia a través del tiempo transcurrido entre el momento en el que sale el pulso hasta el momento en el que viene y se miden decibeles en una escala como mucho más amplia. Ese proceso más preciso es un proceso que brinda más datos, pero es más caro, ¿verdad? Evidentemente son equipos mucho más costosos, pero son para hacer trabajos mucho mejores, ¿verdad? Donde hay mucha penetración en el LIDAR, donde se pueden hacer grandes recopilaciones de datos y se puede tener no solamente en conjunto con una cámara el color y la clasificación, sino que se puede sumar otros atributos y también se pueden sumar atributos que vamos a ver ahora que son interesantes, como la reflectancia, ¿verdad? U otras cosas. Luego está la medición por fase, que es una fuente continua donde la potencia se va modulando constantemente. Es un método indirecto, ¿verdad? Donde lo que se calcula es una diferencia de onda entre una y otra y bueno, hay una dependencia ahí de condiciones ambientales, sin embargo, es bastante útil. Es la que utilizan, por ejemplo, los equipos más comunes que vemos ahorita nosotros en nuestro mercado costarricense trabajando, ¿verdad? Donde se captura una marca de tiempo y una intensidad al momento que se capturan datos. Entonces, hay otra parte que es la desviación o ruido, que, ¿verdad? Que la idea es que haya lo menor posible, que son como problemas al momento de la captura de datos y que una clasificación se pueden ir eliminando, ¿verdad? Y con la multiposición también, que es importante poderlo hacer para tener un producto mejor. Está la reflectancia que les mencionaba. Vean qué interesante la reflectancia y cómo aquí la diferencia entre una imagen RGB, como está por la derecha, donde tenemos una fotografía, y a la izquierda tenemos
un producto con reflectancia calibrada donde a simple vista no vemos los ladrillos, no les vemos nada, pero podemos ver que los ladrillos tienen una diferente intensidad de reflectancia a la luz, ¿verdad? Y entonces ahí hubo algo, ahí hubo humedad o hubo una reparación o hubo algo. Tal vez el ejemplo más interesante que encontré ahí, ¿verdad? De los señores de Riegel, que son los que, de don Claudio, que me facilitó estos ejemplos. Hay un montón de ejemplos, pero esos serán muy buenos. Es esta, por ejemplo, vean lo que se puede ver una imagen de RGB, ¿verdad? Y aquí en la reflectancia se puede ver que ahí hubo un graffiti, ¿verdad? Hubo una información que estuvo ahí previamente, ¿verdad? Y se puede observar, ¿verdad? Entonces, nos podríamos preguntar, a raíz de lo que vimos ahorita, por ejemplo, de de todo lo que era generar la nube de puntos. ¿Qué debe privar? Pulsos por segundo, ecos, ¿verdad? Los rebotes, un líder que tenga más retornos o un líder que haga más puntos por metro cuadrado. En realidad ocupamos las dos y va a depender del uso, ¿verdad? Pero tal vez el punto importante a mencionar, dependiendo de todo esto y como en muchos flujos de ingeniería topográfica y del trabajo en la vida en general, es depende del proyecto. Entonces tenemos que tener claro qué proyecto vamos a realizar para eso, porque incluso les comento que incluso hasta existen, digamos, como aplicaciones de batimetría que se pueden hacer con la tecnología de LIDAR y poder tener un mismo equipo para ambas funciones. Lo que pasa es que eso va a depender del nivel de qué tan oscuro o qué tan hay hay un factor SECHI, que es como ¿verdad? Que va empieza con ciertos numerales que mide lo turbio que está el agua o lo despejada que está el agua, pero en ciertas aplicaciones es posible, ¿verdad? De hecho, aquí les voy a mostrar a continuación al menos una imagen de una medición de batimetría hecha en ciertas condiciones, ¿verdad? Y capturada con tecnología líder, ¿verdad? Que eso, sí, pues obviamente es ventajoso tener equipos que nos hagan varias cosas. Sin embargo, lo principal que nosotros utilizamos con lo que es en nuestras aplicaciones del día a día, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita propiamente mejor en el ejemplo, es cómo podemos llevar de la nube de puntos y cómo podemos clasificarla para quitar un edificio, para quitar una vegetación, para quitar una postería y poder generar, por ejemplo, curvas de nivel. ¿Por qué? Porque tenemos algunos de los usos que se utilizan ¿verdad? Ahorita actualmente hay usos directamente en topografía, como les decía, para efectos de medición es posible poder medir dentro de la nube puntos con una buena precisión. Es posible también capturar los datos y convertirlos en modelos digitales de terreno, modelos digitales de elevación que nos permitan generar curvas de nivel. Ahí hay un punto importante y es que los diferentes programas que se necesitan para esto. Digamos, no solamente necesitamos un programa, por ejemplo, que nos alinee la nube de puntos, sino después de eso necesitamos un programa de software o ese mismo que funcione para generar un entregable de esto, ¿verdad? Es posible trabajar temas de construcción y BIM en seguridad, ¿verdad? Para todo lo que es el mapeo de grandes áreas, como por ejemplo grandes ciudades. También el tema forense es muy fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, siempre me llama la atención, hay casos de usos en temas forenses donde, por ejemplo, en Estados Unidos, las huellas cuando alguien muere lastimosamente, ¿verdad? Con toda lo triste de la noticia, en un accidente de tránsito, ¿verdad? Es mandatorio en algunos estados de Estados Unidos que haya una revisión con escáner para poder determinar cuál fue la huella del frenado, ¿verdad?
que eso nos ayuda a poder entender mejor qué fue lo que pasó. Entonces vean, por ejemplo, aquí un escaneo de huella de frenado, ¿verdad? Donde a simple vista no se podría ver, pero por medio del escáner, ¿verdad? Dependiendo de si tiene las diferentes características técnicas, se puede hacer, ¿verdad? También es posible aplicar la tecnología LIDAR para el escaneo de bodegas, para infraestructura y reconstrucción de infraestructura, para patrimonio, para la seguridad de estructuras a nivel de seguros o instituciones de inspección, ¿verdad? Hay aplicaciones tan interesantes como poder hacer mapeos subterráneos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, este caso, donde aquí se puede ver una persona con un escáner escaneando túneles internos, que son situaciones en las que también se necesita poder hacer eh, uso de la tecnología, ¿verdad? O sea, necesitamos tener mapeadas esas áreas, ¿verdad? Pero tal vez una de las más comunes que les decía, ¿verdad? Y que sabemos que utilizamos mucho en nuestra profesión es esta, poder mapear los árboles, pero poder tener puntos que se cuelen dentro de esto y poder utilizarlos. Aquí es donde está la principal diferencia, por ejemplo, con la fotogrametría, ¿verdad? La fotogrametría es una ciencia que incluso en precisión permite, dependiendo del trabajo, puede ser mucho más exacta, ¿verdad? Puede haber, digamos, a nivel de que la separación depende de la distancia. Con la fotogrametría podemos tener productos de una precisión y una exactitud mejor, dependiendo del sensor, evidentemente, que utilicemos. Sin embargo, en lo que es poder capturar datos cuando hay coberturas boscosas, cuando hay ciertos elementos así, nos encontramos una gran diferencia que va a ir a favor, ¿verdad? De la tecnología líder, por lo menos en ese aspecto en específico, ¿verdad? En ese aspecto que les menciono, ¿verdad? Aquí tenía también una imagen de la fotogrametría versus LIDAR. Vamos a ver si la puedo poner por acá. Donde evidentemente la fotogrametría es, como sabemos, un vehículo que va capturando imágenes, las va colocando y por medio de un proceso posterior vamos a lograr encontrar puntos comunes en los traslapes, generar modelos y generar productos de información. El LIDAR va a ir colocado sobre el dispositivo y va a ir barriendo la zona de interés y nos va a generar directamente la nube de puntos. Un modelo 3D digital generado con fotogrametría puede tener una mejor precisión visual, ¿verdad? O sea, tal vez la palabra precisión no es, puede tener un mejor aspecto, por ejemplo, un modelado en tercera dimensión puede tener un mejor aspecto eh, para usos, por ejemplo, que tengan que ver con temas de infraestructura, modelado de ciudades inteligentes, ¿verdad? Pero en el caso de LIDAR tendremos esta capacidad, ¿verdad? Que podemos encontrar por ahí. Entonces, tal vez no es como distinguir uno u otro, principalmente es dependiendo del proyecto que estemos realizando. Entonces, eso es básicamente la primera parte que traía para ustedes. Hay cosas importantes al momento de, ¿verdad? Hay muchos aspectos más que vamos a estar viendo en el curso. Ahorita vamos a ver unos ejemplos particulares, ya prácticos, ¿verdad? Ya ahí les adelanté uno. Sin embargo, vamos a poder ver otro por aquí. Permítanme un segundito para abrirlo y poderlo mostrar. Vamos a tratar de apurar un poco el paso porque estamos en el tiempo apenas. Vamos a ir a la parte de ejemplos. Vamos a revisar cómo estamos aquí. Sí, nos quedan unos segundos. Entonces, por ejemplo, esto es un escaneo de una habitación, ¿verdad? Aquí en mi oficina, que está clasificada. Entonces, nosotros, digamos que normalmente
el proceso de escaneo con escáner terrestre. En este caso tuvo 2 estaciones, pero vean cómo yo puedo, a raíz de poder clasificar la nube de puntos en interior, yo puedo quitar el cielo raso y puedo observar lo que está interno, ¿verdad? Es parte de como de los ejercicios que haríamos en el curso. Puedo eliminar también las paredes y quedarnos solo con las superficies, ¿verdad? O puedo ver, evidentemente, todos los datos en conjunto, incluyendo los datos que tal vez se generaron por ser un poco de ruido ahí adicional y que yo fui clasificando fácilmente utilizando, por ejemplo, en este caso, un software de Trimble que permite ir generando, ¿verdad? Ir seleccionando ciertos sectores de la nube e ir quitándolo, ¿verdad? A partir de esto, aquí es posible poder hacer mediciones, es posible visualizar ciertos datos, ¿verdad? Ese es un primer ejemplo que tenía por ahí. Luego, vamos a abrir el otro ese fue capturado con LIDAR terrestre, ¿verdad? Ahora vamos a ver uno que fue capturado con LIDAR, con LIDAR aéreo, ¿verdad? Este es el campus un parte del campus de la Universidad Autónoma de Centroamérica, donde aquí tenemos una visualización. Igual ha sido ya previamente clasificado porque no da tiempo de hacerlo aquí, ¿verdad? En vivo. En realidad el proceso para una nube como estas es cortito, ¿verdad? Sin embargo, aquí ya podríamos, por ejemplo, eliminar los edificios, ¿verdad? Y la vegetación y tener el terreno para poder, por ejemplo, hacer una superficie y a partir de esa superficie trazar unas curvas de nivel, como uno de esos ejemplos que se pueden utilizar, ¿verdad? Y tal vez como ya nos agarra un poco el tiempo, pero creo que todavía nos queda un momentito para un ejemplito. Vamos a buscarlo por aquí, nada más el link, permítanme. Tenemos lo que es mapeo móvil, ¿verdad? Un segundo que no lo ven por ahí ustedes todavía. Donde esto es mapeo móvil capturado con un dispositivo que podemos ver aquí, un dispositivo Trimble de mapeo móvil, donde estos cañones que están por acá, este cañón y este cañón, están capturando el LIDAR cuando vamos moviéndonos con el vehículo. Esta antena GNSS está capturando posición y esta antena GNSS está capturando posición y hay una cámara RGB que está tomando fotos. Entonces nosotros podemos desplazarnos, ¿verdad? Sobre el mapeo móvil y podríamos encender nuestro producto estrella, que es la nube de puntos, y podríamos visualizarla por acá. Además de poder visualizar la nube de puntos, ¿verdad? Podríamos acompañar esto de ver un mapa del recorrido que se realizó. Podríamos tener otras capas geográficas que estuvieran acompañando el mapa y vean que gracias a la existencia de la nube de puntos, ¿verdad? Es posible que nosotros incluso realicemos alguna captura de datos, por ejemplo, de una distancia que exista entre los diferentes puntos, de una coordenada en cierto sistema de coordenadas que se necesite o una altura vertical, ¿verdad? Donde se haga. Y aquí podemos evidenciar, tal vez así como un ejemplo muy práctico, el distanciamiento de la nube de puntos, ¿verdad? Donde ahí podemos ver los diferentes puntitos y dependiendo de la distancia a la que nos vayamos desplazando y del objetivo, ¿verdad? Que se vaya trazando, podemos ir viendo las diferentes líneas de captura de datos LIDAR. Aquí este dato se puede llevar evidentemente a
se puede llevar, digamos, a otro software, se puede visualizar solamente como nube de puntos, desplazándose sobre ella, ¿verdad? Es posible clasificar, es posible sacar lo que es postería. Ahorita es posible hacer clasificaciones, ¿verdad? Codificadas de múltiples tipos de datos. Hay unos que son, ¿verdad? Se puede clasificar lo que es cielos rasos, lo que son techos, lo que son paredes en interiores, y en exteriores se pueden clasificar lo que son terreno, vegetación alta, vegetación media, vegetación alta, eh, carreteras, torres de telecomunicaciones, diferentes objetos. Incluso ya cuando nosotros exploramos, aquí me abrió en otro, se ve la nube de puntos. En otro ejemplo que tengo por aquí, se ve la nube de puntos de todo lo que está levantado sobre el mapa, ¿verdad? Porque se hizo aquí un mapa en 3D, ¿lo ven? Obviamente ahí está minimizado por la cantidad de datos que son, ¿verdad? Es posible eh, clasificar las nubes en diferentes tipos, y si ya utilizamos un proyecto, digamos, por ejemplo en ArcGIS o algo así, podemos hasta entrenar modelos para clasificación. Voy a ver algunas de las preguntas, ¿verdad? Por aquí dice, ¿cuáles son los requisitos mínimos que se deberían exigir al momento de subcontratar un servicio de este tipo de determinado proveedor? Yo considero en mi experiencia que lo más importante sería poder tener garantía de que la precisión y la metodología de utilización que se está haciendo para la captura de datos es buena. El RTK es sumamente importante, o el postproceso con PPK. Digamos, hay informes de procesamiento que hacen los diferentes software, entonces usted le puede pedir a alguien que genere esto que le haga un informe de procesamiento donde le garantice, por ejemplo, que la nube de puntos se alineó, porque hay una gran diferencia entre una nube de puntos que se alinea o que no está alineada, ¿verdad? O que no se capturó los puntos con la precisión adecuada, o que no se hizo la registración adecuadamente, ¿verdad? Entonces, yo pensaría en eso, pero tal vez un consejo general sería empaparse bastante de la tecnología, aunque no vaya a ser uno el que la va a utilizar, para poder hacer esa distinción al momento que alguien ¿verdad? Que usted contrate un servicio. Por aquí también nos mencionan la georreferenciación en tiempo real en la tablet. ¿Qué tan preciso es la georreferenciación? Ya que muchos pensarán que esta tecnología le resuelve la vida. Es cierto, bueno, nada resuelve la vida por sí mismo, ¿verdad? Luis Miguel, tiene usted toda la razón. La georreferenciación, yo me refiero, bueno, primero está la registración de la nube de puntos, que es poner diferentes nubes de puntos y que ellas se conjunten entre ellas bien. Hay equipos, por ejemplo, que tienen amarres por estación total, así, aplomado, donde usted puede hacer un amarre ¿verdad? Con la precisión de un azimut y con eso, ¿verdad? No utilizando el líder, sino utilizando equipo como estación total, y puede tener los diferentes escaneos amarrados de esa manera. Hay equipos que nada más es agarrar el equipo, colocarlo, se autonivela, levantas los datos, te mueves allá, levantas los datos y ellos hacen el autorregistración. Cuando yo decía georreferenciación, me refería a que si usted con un GNSS toma coordenadas de varios puntos y esos puntos usted los logra identificar en el modelo, usted podría hacer que el modelo esté georreferenciado. Por aquí Alexander nos dice bueno, sí. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debería tener un computador para procesar la información? Procesador, tarjeta gráfica, espacio en disco duro. Uy, es una muy buena pregunta. Vamos a ver, depende del software, ¿verdad? Aquí usted puede utilizar, eh, yo le menciono estos que yo utilizo: Trimble TBC módulo de escaneo, Trimble RealWorks, Autodesk tiene Recap, tiene otras aplicaciones, ¿verdad? Existen un montón de formatos, ¿verdad? Yo por ahí había sacado un listado, de hecho lo iba a incluir, pero yo sabía que no me iba a dar tiempo. Entonces, eh, lo, lo, lo saqué pero bueno, lo vamos a ver en el curso, ahí lo pueden, si se apuntan ahí a verlo en el curso, pueden verlo. Hay una cantidad de formatos increíble, ¿verdad? Que se pueden utilizar para el dato. El más común es el formato LAS. Tal vez pensaría que un video dedicado sería importante. El procesador,
tendrías que consultar dependiendo del software. Casi que todos los dispositivos y software tienen una página que dice requerimientos. Usted pone ahí, digamos, el software que necesita DJI Terra Pro. Entonces usted pone requerimientos técnicos DJI Terra Pro y va y se fija, ¿verdad? Que tenga eso, ¿verdad? Porque sí podría llegar a ser pesado. Una aplicación como esa de mapeo móvil que yo estaba mostrando al final es una aplicación que corre en un servidor en línea. Entonces no requiere el almacenamiento. También hay soluciones que son así, ¿verdad? Entonces por ahí también sería importante. Muchas gracias a todos por por las preguntas. Ya tenemos que ir concluyendo, pero yo también les voy a poner aquí en la pantalla mis datos de contacto, porque si tienen alguna consulta y está dentro de mis posibilidades, ¿verdad? También los invito, como les dije, al tema de ponerse, ¿verdad? Aquí están mis datos, este es mi correo del colegio, también pueden contactarme al correo de geotecnologías, que es igual, ese Damasio con doble z arroba geotecnologías.com, cualquiera de los dos. Y también mis teléfonos ahí, el primero es el personal y el segundo el teléfono. El primero es el del trabajo y el segundo el personal. Entonces, ahí para múltiples usos los pueden utilizar y podemos ver un poco más. Este es el banner que va a lanzarse el día de hoy a partir de este webinar donde se presenta el curso. El curso lo vamos a hacer en 4 fechas virtuales y 4 fechas presenciales. Y tratamos de encontrar un horario que estamos probando que sea ventajoso para no dejar a la gente sin realizar los trabajos que tiene que hacer normalmente, ¿verdad? Entonces, la parte presencial va a ser los sábados de 1 a 4 de la tarde y las fechas van a ser esta misma semana, por ejemplo, entonces empezamos el 20 de agosto una clase virtual, 24 una presencial, 27 virtual, 31 una presencial, el 3, el 7, el 10 y el 14. Son 4 semanas, 8 clases. Vamos a utilizar LIDAR aéreo, vamos a utilizar LIDAR terrestre, vamos a practicar ahí viendo, ¿verdad? Porque también ahorita estamos buscando la forma también para que ustedes lo puedan hacer a través de pruebas con sus propias computadoras, ¿verdad? Pero hay muchas pruebas de software y demás que se pueden aplicar. Y vamos a ver esto mucho más a fondo y vamos a desgranar un poco el mundo del LIDAR. Yo los invito a participar. Es parte de los cursos del Centro de Actualización Profesional del Colegio de Ingenieros Topógrafos, que hace un gran esfuerzo, me consta, Alejandro Rodríguez los puede atender, hace un gran esfuerzo por mantenerse a la vanguardia de temas bastante nuevos que hayan, ¿verdad? Entonces los invito para que puedan participar. Por aquí tengo una última pregunta. Dice, ¿cuáles son los mejores programas para procesamiento de líder y si existe alguna diferencia entre los resultados de un programa y los resultados de otro? Uf, qué buena pregunta, Denis. Vea, habría que hacer un benchmark ahí, ¿verdad? Para ver si he visto diferencias. Más que todo, las diferencias pueden ser en la forma en las que los algoritmos clasifican. Entonces van a haber aplicaciones que van a clasificar de una mejor manera o de otra. Van a haber software que van a permitir moverte y visualizar, pero mucho tiene que ver también con su forma de trabajar y con una buena capacitación, ¿verdad? Entonces, también del requerimiento de la computadora que nos preguntaba Alexander, también es importante. Entonces, eh, yo recomiendo principalmente buscarse software que sea reconocido, que se le pruebe antes, que haga una demostración de que está funcionando para los efectos que usted quiere, que tenga buenas referencias, que tenga buen soporte, que usted tenga a quién llamar, a quién preguntar, que tenga una información, un sistema, ¿verdad? Un equipo atrás que pueda darle soporte. Sin embargo, no podría atreverme a decir cuál es el mejor software o cuál es el otro. Sí, le prometo que en el software, que en el curso vamos a tratar de ver varios, ¿verdad? De forma que podamos hacernos una idea. Si gusta acompañarnos, sería increíble. No es una inversión tan alta, es una inversión más en tiempo. Yo las clases presenciales no las podemos evitar, pero las clases que son virtuales yo las grabo. Entonces, si alguien no tuviera la posibilidad de verlas ese día por un tema de otra clase que tenga
o pues, compromisos o porque no puede de 6 a 9, entonces podría verla de 9 a 11 o podría verla en el almuerzo el otro día o algo así. Entonces yo no tendría problema en ese sentido. Sí, hay unas condiciones del Centro de Actualización Profesional del colegio, que es que no se puede faltar a más de 3 clases y no se pierde el curso, porque es un curso con título, ¿verdad? Entonces, nada más sería ahí que se justifique si fuera, pero si tienen que faltar a una o a dos, si hay una justificación válida, lo pueden hacer y lo pueden ver. Entonces, agradecerles mucho por permanecer el tiempo. Tenemos bastante gente conectada, llegamos a tener 50 personas a la vez. Me alegra mucho que hayan bastante interesados y a los que estén viendo la grabación virtual, también les agradezco mucho. Que pasen una excelente noche y estamos en comunicación. Que pasen un muy, muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias.